Bueno, señoras y señores, vamos a entrar en una de las secciones que nos gusta muchísimo también y que tenemos una vez por mes. Hoy se vino en vacaciones de invierno, se vino aquí Martina Vergara con Les Jóvenes Opinan. Vamos a hablar de Fondo Monetario Internacional y vamos a hablar de deuda ecosocial, ¿no, Martina? Así es. Como vos decías, las vacaciones de invierno ya están terminando, pero en Washington están empezando las vacaciones de verano y por eso las olas de calor que hablábamos hace un rato. Y los burócratas del Fondo Monetario Internacional no la negocian por nada en el mundo, las vacaciones. El 1 de agosto se van de vacaciones, ¿no? Tal cual. Y bueno, hace poco estábamos escuchando a Massa y la negociación que llegaron y el lunes, el de esta semana que arranca, se va a hacer el pago, el último vencimiento de julio. Massa con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, dialogaron durante esta semana y acordaron una tregua hasta las PASO. Y sí, claro, porque si sos ministro de Economía y candidato a presidente, por lo menos te dan un respiro para la campaña. Entonces, por ejemplo, hasta septiembre y octubre van a ser los próximos vencimientos, que en septiembre tenemos que pagar 915 millones de dólares y en octubre 2.626 millones de dólares y todos los vencimientos que tenemos hasta el próximo gobierno. ¿Quién será a cargo? ¿Quién estará a cargo? ¿No? Ni las pérdidas... bueno, vamos a hablar de las medidas de que se acordaron con Kristalina Georgieva y Massa. Y voy a hablar de tres, nada más, que me parecen fundamentales. Una, el desdoblamiento cambiario, así dicen los que saben, los economistas, que es un impuesto país a las importaciones de bienes que creen que no son de primera necesidad, pero las van a encarecer a un 30%. Por ejemplo, me compro el último teléfono afuera, el impuesto va a ir ese 30%, lo va a recaudar el Estado Nacional. Claro, ¿no? Si no lo hace el mercado, mejor que lo haga el Estado. Exactamente. Eso dice Massa. Y es para pagar deuda. Bueno, después vamos a hablar más adelante de eso. También se va a dar más pesos por cada dólar a los que exporten. Y esto hablamos de otras las medidas que favorecen a los que exportan, a los queridos... 4 o 5 grandes exportadores de granos, ¿no? Claro, ¿cierto? Como el dólar soja. Bueno, planean hacerlo con otras economías regionales, como decía hoy Massa a la mañana, y quieren darle para estimular la liquidación para sojeros. Que vendan la soja y no la dejen en silo bolsa, ¿no? Esa es la idea. Bueno, claro. Y también reforzar el recorte, que bastante ajustado viene el recorte presupuestario. Bueno, hasta acá venimos con el análisis. Pero hablemos, que es lo que a nosotros nos importa, es, bueno, a los sectores más bajos y a los que nosotros representamos, bueno, ¿qué ingreso real por estrato social hemos tenido en estos últimos años? Tanto en la poscorrida de Macri, ya que estamos con las estadísticas, como en la pandemia sin Massa durante 2020-2022 y en el gobierno, en la gestión de Massa. Bueno, según encuestas de Equanti, dice que si comparamos, el estrato bajo fue más dañado por la gestión de Massa que los 2 años de pandemia. Y lo más impresionante, que la pandemia le costó al estrato alto casi 10 puntos, pero la gestión de Massa tuvo ganancia positiva de 3 puntos del ingreso real que tienen. Va a cumplir un año Massa, ¿no? Como ministro. Sí. Ahora, falta poco, sí. Bueno, entonces vemos otra encuesta que hace Cifra de el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, de la CTA, que demuestra que durante el gobierno de Macri y el gobierno del Frente de Todos se le sacó a la clase asalariada 88.000 millones de dólares, o sea, 2 créditos al Fondo Monetario. Se lo sacó del bolsillo de la clase trabajadora y se lo puso en el bolsillo de los sectores más concentrados de la economía. ¿De qué manera, Martina? Y a través de del trabajo de las personas. O el pago de la inflación. De la inflación por también. Ejemplo, ¿no? Y de todas las políticas que tenemos y que también es una política económica de cómo vamos a distribuir esa riqueza. Exactamente. ¿Quiénes van a
tanto como el impuesto solidario que se dio por única vez. Bueno, esas políticas son las que generan que el ingreso real de los estratos se vea diferenciado. Sí. Tal cual. Y que eso, por ejemplo, lo que es el aporte solidario ya tenía como destinado en qué se va a usar, por ejemplo, ¿no? Tal cual. No es que la Argentina no creció, incluso es una de los grandes logros, si queremos decir, que Massa lo manifiesta en su campaña, o que si la torta está mal dividida, o deberíamos acrecentar esa torta, o como Massa dijo, la torta hay que pensarla a la cordillera como una torta. Bueno, también hay que cuestionar eso. Sí, claro. O cómo se ha diseñado toda la política, no solamente de este último gobierno, sino de un sistema que ha tenido gobiernos funcionales, ¿no? Que creen que las políticas de los bienes comunes naturales, o litio, o minerales, la tierra, el agua, que tanto están en disputa, son una torta que se deben repartir como si fueran un mero recurso y no un bien natural común. Bien. Bueno, y este tipo de menciones son negacionistas también. Porque no solamente negamos el cambio climático, pero también hay algo que hila muy fino, que es, si no destinamos políticas ambientales y nuestras políticas son diseñadas para el ambiente, estamos siendo negacionistas de este ambiente. Pero porque me parece a mí que a la extracción de los recursos naturales, Martina, le tenemos que ver y agregar qué cuidados tenemos para las generaciones futuras, ¿no? De todo lo que se va extrayendo y qué es lo que queda para las generaciones futuras. Tal cual. Y no solamente las generaciones futuras, sino las presentes, Hoy, ¿no? claro. Ahora están el tercer malón de la paz que viene de Jujuy, que son la asamblea de todas las comunidades originarias que están en Jujuy, que hace años que están siempre a disposición y cuidando su territorio, que es ancestral y que es su estilo de vida, Sí. que es tan diferenciado la cosmovisión que tenemos de estos centros, que también son centros de poder, y ellos que están ahora de a pie viniendo por Tucumán y van a concentrarse en Buenos Aires, como ya hemos visto en varias oportunidades, que vienen y tienen que venir solamente al centro, a la capital, para Política, la capital política. Tal cual. Claro. política económica que se concentra ahí. La única manera de llamar la atención y que se efectivice alguna responsabilidad, alguna Resguardo para sus tierras. Tal cual. Es eso. Y que no solamente son las tierras de Jujuy, sino que son las tierras de todos los argentinos, argentinas, argentines. Sí. Y esto hablábamos del negacionismo y que también hay un sesgo cognitivo de la hipernormalización, la hipernaturalización. Este concepto no es mío, es de Alexei Shurchark. Bueno, no. El apellido durísimo. Tal sí. cual. En su libro habla de toda era para siempre hasta que no lo fue más. Todo era para siempre hasta que no lo fue más. Y describe las paradojas de la última época, ¿no? Tanto de la hipernormalización individual y social que tenemos, tanto los políticos, los ciudadanos y la dirigencia empresarial, de mantener la pretensión de una sociedad que funciona, mantener ese status quo, porque bueno, hay dos opciones: o que creemos que esto se debe mantener, el problema es tan complejo y el sistema está tan podrido, como hemos escuchado y más en las campañas, que nadie se atreve a enfrentarlo, o todo el mundo lo sabe, pero ante la ausencia de alternativas se da por vencido. O sea, eso es un negacionismo, pero también es un sesgo cognitivo de naturalizar la situación en que estamos. Que va a ser así. Me Claro. acuerdo, vos hablabas una vez, Víctor, de un término que va muy de la mano. Administrar la pobreza, decías vos. Sí, ¿Puede ser? sí, Si no me en equivoco. un momento se llega a eso porque vos Dijiste, decís, nunca sí, se va a combatir, sino que se va a administrar. De Guatemala a Guatepeor. Claro. Pero lo hablaba yo en eso, lo que dice Agus, en términos de la deuda con el fondo, que vos tenés que cumplir con eso porque te lo Claro. exigen, ¿no? De alguna manera para Te no lo caer en tenés que sacar default y encima. todo. Pero tenés que tenés un porcentaje de toda esa torta para poder invertir en nada, en lo También la realidad social, es que en la a obra mí me encantan pública. las medidas por ahí que está tomando Massa, pero siempre parece que fuera más en beneficio para una clase media. Y vos necesitas Exacto. captar al más pobre. Esto es lo que decíamos Por eso, anteriormente claro. con las estadísticas. Exacto. Bueno, y esto es así, e incluso hay diferentes conferencias de las partes
que son desde los sectores de poder, van presidentes, van gobernantes muy importantes mundiales, y que se debaten esto, cómo es el canje de la deuda o la cancelación de la deuda monetaria por un canje por la naturaleza. A ver, en Ecuador a principio de año pudo canjear una parte de su deuda, que de 1.100 millones de dólares de deuda lo hizo para cuidar la reserva de Islas Galápagos en Ecuador. Colombia, Gustavo Petro, viene mencionando muchísimo esto de el canje de deuda y cómo la urgencia marca la crisis climática. Hoy, de hecho, el director Antonio Guterres, director de la ONU, dice que se terminó la era del calentamiento global, sino que entramos en la era de ebullición global. O sea, ya no es ni crisis climática, estamos hablando de una ebullición global. Y esto está pasando ahora por la extinción de especies, por los salares que se están derritiendo, por el litio. Bueno, todas estas cuestiones son los temas y nosotros no nos quedamos afuera. Pero también es importante esto que hablamos de la riqueza y de cómo vamos a distribuirla. Hoy no está pasando eso, pero también está bueno para los que concentran la riqueza y la tierra muchas veces. Marcelo Midlin, un magnate argentino que muy poco habla, como es costumbre de los magnates o de los empresarios que tienen mucho dinero aquí en Argentina, y le preguntaron en una entrevista si pensó alguna vez irse del país. Esto que escuchamos muy... Los jóvenes se van. Sí. Tal cual. O las personas se van porque no creen en las políticas. Esto lo decía Patricia Bullrich y un montón de dirigentes. Él contestó: no me fui ni cuando teníamos que pagar el impuesto a las grandes fortunas. Que no entiende a sus colegas empresarios que se fueron del país para no pagar impuestos, o sea, para incrementar la riqueza de sus hijos que se van del país, por eso se van del país y los dejan solos. Dice, es ridículo dejar a las familias solo porque quieren evitar el pago del impuesto a las grandes fortunas. Dice, a mí no me gusta pagar, incluso este impuesto fue muy, muy negativo para la clase empresarial, pero prefiero dejarlos sin plata, pero pasar más tiempos con mis hijos. Eso decía Marcelo Midlin, magnate argentino, incluso criticaba a otros colegas. Claro, de esto se trata, ¿no? Ellos quieren vivir en un planeta mejor, por sus hijos, por sus nietos, pero también hay que tener en cuenta que yo también quiero vivir por mis hijos, por mis nietes y por y a la población de los que está en... ¿Qué derecho que tenés? Ajá. Y la población que está en el 40% de la pobreza. La pregunta es cómo, de qué manera. Y acá empieza la encrucijada de poderes. Si por lo menos ellos aportaran el impuesto a las ganancias, o por lo menos no hubieran fugado 400 millones de dólares, que si estuvieran declarados, la cosa sería de otra manera. Clarísimo. Dígame su Instagram. Mi Instagram es Soy Martina Vergara, y también síganos en Partícipes Colectivos, es Partícipes-colectivos, que es la organización socioambiental que estamos llevando. Adelante. Ahí, adelante. Gracias, Martina. Vamos y volvemos porque tenemos un viaje musical. En tránsito.